tantos años del avenimiento nuevamente de la democracia del 83 ahora, qué diferencia que podemos comentar y notar, aquellos que estamos al tanto de lo que está pasando, que lo sufrimos a diario, porque tenemos que recurrir a todos los organismos mencionados por uno u otro trámite, pero en aquel momento era mejorar lo que andaba bien. Ahora es volver, si aunque sea, podemos recuperar el pasado. ¿Eso qué muestra? El gran retroceso de las políticas o de las malas políticas y de los políticos desde el 83, en que se instauró la democracia con una esperanza total. Y comenzaron los tropiezos en el mismo periodo del 83 al 89, cuando la Constitución otorgaba un mandato de 6 años al presidente de la Nación, con elecciones intermedias a los 3 años para renovar la mitad de los diputados, y los diputados duraban 9 años, entonces se renovaban también en ese mismo tiempo, se renovaban los senadores de provincia. Las elecciones de los senadores eran indirectas, lo designaba la legislatura de cada provincia, y en donde había 2 provincias también, 2 bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como el caso de Mendoza, entre otros. Y los senadores duraban 9 años. Bueno, vinieron los retoques. Y como todo retoque, parece que esos retoques salieron muy mal, porque el país del 83, nos despejemos del tema de lo que ha pasado, de lo que hemos recordado ayer, que es el terrorismo de Estado. Despejemos ese golpe militar, que fue el peor golpe militar de la historia de la República Argentina, condenado en todo el mundo por genocida. Pero en el aspecto de la economía y de los índices, estaban mucho mejores que ahora. Índice de desocupación, de pobreza, de inflación. Entramos a la democracia, y cuando todos creíamos que íbamos a entrar en el paraíso, descendimos al infierno. Porque la realidad que hoy la República Argentina y las provincias son un infierno. Pocas cosas funcionan, y las que funcionan es más por la voluntad de los ciudadanos, el esfuerzo de la población, que por los aciertos o desaciertos de los que gobiernan. Nosotros estamos preocupados, porque también hemos atravesado una pandemia. Todas las pandemias que se producen en el mundo son muy malas, dejan muchas muertes, mucha descomposición de la economía, de la cultura, de la educación. Siempre esos sectores se resienten. Entonces si podríamos decir que hay un motivo en todo el planeta de que hubo cimbronazos en los países y en el planeta Tierra, no es menos cierto que algunos países
ese cimbronazo lo pudieron controlar y lo están controlando. Más si agregan la puja, porque estamos en un periodo de transición de lo que se llama el nuevo orden mundial. Hemos estado bajo la influencia fundamental de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, durante décadas. Pero ahora las cosas están cambiando. Hemos ido de lo unilateralismo al multilateralismo. Es decir, hemos pasado donde ya no está la hegemonía de una sola nación o de una sola potencia, que para colmo son potencia económica y potencia militar. De lo unilateral a un orden mundial bilateral o multilateral, donde ya no está la hegemonía de una sola potencia. Ahora hay un periodo en que estamos transitando el fin de que una sola potencia gobierne el mundo, que tenga influencia, que una sola potencia decide las guerras, las crisis económicas, que una sola potencia maneje el Fondo Monetario Internacional y que todos los integrantes del Fondo Monetario Internacional son figuras decorosas. Y ustedes dirán, ¿y cómo, doctor, decorosa? Sí, decorosa, no tienen influencia. Fíjese usted, para que la Argentina en el 18 tuviera un desembolso, obtuviera un préstamo de más de 50.000 millones de dólares, todo dependía de que Trump, Estados Unidos, diera el visto bueno. Ninguno de los otros países del Fondo Monetario Internacional podían disentir o no estar de acuerdo en voz alta con las decisiones del dueño del mundo, es decir, Estados Unidos. Y así, cuando Estados Unidos dijo hay préstamos para la Argentina, se alcanzó a desembolsar 45.000 millones de dólares. ¿Qué se hizo con esos millones? A ciencia cierta, hoy, un balance, un cuadro que nos demuestre a todos los argentinos que en definitiva lo tenemos que pagar, porque no lo pagan los gobiernos ni los políticos, lo paga el país, y el país lo hacemos los argentinos. En ese contexto, donde otros se endeudan, unos pocos se endeudan, y otros, muchísimos, tenemos que pagar el préstamo con plata que no hay. Pero no podemos pagarlo. Es decir, no tenemos con qué pagarlo. Entonces, ¿cómo se paga? Con el hambre, la miseria de jubilados, el hambre de la mitad de la población, la angustia de otro 30% de la población, que son los que no tienen el manejo del Estado, y cuando uno dice del Estado, no manejan ni la economía, ni la política, ni manejan la seguridad, no manejan la educación, no manejan la justicia, manejan la justicia, no los argentinos, sino los poderes concentrados. El sistema financiero no lo maneja el país,
al país lo desestabilizan. El país es como un poste viejo de la luz que se cae, o como un árbol seco que se va desgastando, se va debilitando para terminar quizás como leña, como inútil. Esto es lo que en palabras sencillas y bien explicadas lo que pasa. Y cada 6 años antes, ahora cada 4 años, porque por voluntad de Menem y voluntad de Alfonsín, en el año 94 tuvimos la reforma que permitió la reelección del doctor Menem, presidente de la Nación, por un periodo de 6 años. Cumplió el periodo de 6 años y se reformó la Constitución para que el señor Menem, para una persona, para el ego de una persona, que además fue destructivo en todos los aspectos, la destrucción más grande fue los ferrocarriles, tremendo, y otra destrucción disfrazada con normas y nuevos derechos en la Constitución que hasta ahora no han servido para nada, haciendo triza la Constitución del 1853, muy superior a la actual, conforme a lo que uno ha estudiado en la universidad, en el secundario, y conforme a lo que vemos la realidad cotidiana en la República Argentina, porque si la Constitución sería un éxito, es indudable, la reforma sería un éxito, es indudable que no tendríamos el 40 y un 10% que ha de totalizar un 50% de pobres en la República Argentina. Hoy no alcanzan 400.000 pesos para una familia tipo, para vivir más o menos bien. Menos de 400.000 pesos es hambre, miseria y desesperación. Hace unos meses el cartón de huevo valía 600 pesos, 650 después. Hoy, a menos de un año, un cartón de huevo 1.300 pesos. Entonces, ¿cuál es la situación de Argentina? Vemos un presidente con muy buenas intenciones, un ministro de Economía con muy buenas intenciones, una oposición que lo va a arreglar todo, y que hace 4 años, 3 años y medio atrás, o 3 años y meses, precisamente, 3 años y 4 meses, esa oposición que ahora va a arreglar todo, desarregló todo. Desarregló todo lo que más o menos andaba bien. Y ustedes dirán, ¿cómo, doctor? Le voy a leer un mensaje que le envía a una sobrina mía, cómo era en general la situación de los 95, que ya estábamos en una crisis derivada del derrumbe de un banco en Estados Unidos. Entonces, no es que uno le trae mala onda, porque si nosotros mentimos y decimos cosas que no son, prolongamos y profundizamos la enfermedad. Tenemos que saber que estamos mal, ver por qué estamos mal, y tenemos que ponernos a trabajar todo, a ver cómo mejoramos esto. Pero si un fiscal general de los tribunales tiene que salir a cumplir un rol
que no es el propio, para amenazar a los docentes que están en la miseria, con que van a reprimir cualquier intento de corte de calle. No sé, cuando cortan de calle el gobierno permanentemente por acontecimientos deportivos o festivos. Entonces, es algo que no funciona y que tenemos que modificar, tenemos que enmendar. Y la tarea es quién, cómo y cuál va a ser el rol de los argentinos en octubre de este año y los sanjuaninos en esta provincia en particular el 14 de mayo de este año. ¿Cuál va a ser el rol? ¿En qué situación vamos a quedar? Y esta es la pregunta que nos hacemos todos, esperanzados, con la esperanza de que esto se ordene, de que esto vuelque un cambio de la clase dirigente política y del pueblo, en donde nos vamos a empeñar a ordenar la Argentina y ordenar las 24 provincias, y tomamos a la ciudad autónoma como una provincia, porque es un merengue, eso es un revoltijo, no se sabe qué es lo que es. No tiene entidad propia, pero actúa como entidad propia, actúa como provincia, no siendo una provincia. Y entonces están la justicia, que quiere resolver lo que tiene que resolver la Constitución, lo que tiene que resolver la política. No se puede cargar en el Poder Judicial, y el Poder Judicial no puede asumir los roles del Poder Ejecutivo de la Nación y de la provincia, y no pueden cumplir el rol del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales. La justicia debe tomar la Constitución y las normas legales e interpretarla jurídicamente. En la justicia la política no debe actuar, porque no es un poder judicial político. Ni siquiera son designados por el pueblo. Son designados por un invento de Menem y Alfonsín, de un Consejo de la Magistratura que no funciona, que ni siquiera puede cumplir su rol porque está tan mal diseñado, porque se modificó la Constitución para peor, cuando a los jueces se lo designaba por los legisladores. Se debatía en el recinto la propuesta del Ejecutivo. Entonces, todo esto cambió y acá estamos en este caos, donde tienen que haber aumentado en relación de 1 a 10, porque no hay información oficial que esté al alcance nuestro para saber cuánto eran los miembros del Poder Judicial junto con los empleados en el 83 y cuántos son en el 2023. 40 años.